En este video usted aprenderá la sintaxis de las estructuras de control en Python. El objetivo es que aprenda cómo declarar un condicional, los ciclos for y while, y conozca una herramienta muy poderosa de Python, los comprehensions. Primero vamos a hablar de los condicionales, después de los ciclos for y while, para finalmente hablar de los comprehensions. Estos comprehensions no se presentan usualmente en una introducción a Python, pero los incluimos acá porque son una herramienta muy útil que nos servirá mucho en el curso. El condicional o if es quizás la estructura de control más utilizada en programación. Miremos un ejemplo sencillo para observar cómo es su sintaxis en Python. Vamos a definir una función que recibe dos argumentos numéricos y nos dice si uno es mayor que otro o son iguales. Veamos entonces qué pasa si llamamos esta función con diferentes argumentos. Estos son algunos operadores con los que se pueden hacer comparaciones al momento de usar un if. A excepción del in, todos los demás operadores son similares a los usados en otros lenguajes de programación. Por esta razón, miremos un ejemplo con los ins. Este operador in es muy similar al signo de pertenece que usamos tanto en el curso, pues nos responde la pregunta si un elemento hace parte de una lista o tupla. Veamos entonces un ejemplo sencillo. Preguntémonos si el número 3 está en la siguiente lista. Ahora preguntemos si el número 2 está en la lista. Con estos ejemplos también podemos notar que los valores de verdad en Python se escriben como true y false, para verdadero y falso respectivamente. Ahora miremos cómo funciona el ciclo for en Python. El ciclo for se utiliza para moverse o iterar entre los elementos de una secuencia de datos. Su sintaxis es más sencilla que la que se usa en Java, C o C++, porque en lugar de utilizar un contador cuyo valor va aumentando o disminuyendo durante el ciclo, se toma una secuencia completa, es decir, una lista, tupla o una cadena, y se recorren sus elementos en el orden en el que aparecen en ella. Observemos entonces un ejemplo. Con estas líneas de código vamos a recorrer esta lista que declaramos acá e imprimir el valor de cada uno de sus elementos. Como podemos ver, se recorrió la lista en el orden que se declaró y se imprimió cada uno de los valores. La función range es un comando que se utiliza muy a menudo junto a los ciclos for, pues sirve para generar una lista con todos los números desde 0 hasta cierto valor que le entra por parámetro. Miremos un ejemplo. Si quisiéramos imprimir todos los valores al cuadrado desde los números del 0 al 9, haríamos lo siguiente. La función range también se puede usar con dos valores, uno como límite inferior y el otro como límite superior de esta forma. Si le pasáramos estos dos parámetros a la función range, genera una lista de los números del 2 al 9. A la función range también le podríamos pasar un tercer argumento, el paso con el que queremos que se genere la lista. Por ejemplo, si quisiéramos que estas líneas de código nos imprimieran únicamente los números al cuadrado pares, podríamos hacer lo siguiente. En Python 3, la función range genera un objeto de tipo range en lugar de una lista por razones de eficiencia. Para ello hay que convertirlo en una lista para observar lo que contiene. Dado que no es fácil recordar cómo funciona esta función range, su ayuda puede consultarse interactivamente al evaluar su nombre seguido de un signo de pregunta. Como podemos ver, al correr este comando nos muestra la documentación de la función. Ahora vamos a mirar la sintaxis del comando while, que si bien no es tan usado como los anteriores, es muy útil porque permite recorrer los elementos de una lista, tupla o cadena por medio de su índice. Esto es algo que no puede hacerse con mucha naturalidad con for, que está dado para recorrer los elementos directamente sin tener que preocuparse por sus posiciones. Además, con while no es necesario definir un límite superior para realizar un ciclo, como si hay que hacerlo con un for. Miremos un par de ejemplos. En este primer ejemplo imprimimos todos los elementos de una lista, pero seleccionados por medio de su índice. En la última línea puede verse un ejemplo de asignación abreviada, pues en lugar de escribir i es igual a i más 1, escribimos i más igual 1, lo cual es similar a como se hace en Java, C o C++. Otras abreviaciones que se pueden hacer que funcionan en Python son menos igual, por igual, dividido igual o módulo igual.
En este ejemplo imprimimos los primeros 20 números que son divisibles entre 4. Primero definimos una función que nos retorna verdadero si el número x es divisible entre n y falso de lo contrario. Luego definimos dos índices. El índice i va a llevar cuenta de los números que hemos encontrado que son divisibles por 4 y el índice j va a llevar cuenta de todos los números que hemos recorrido. Entonces, como podemos ver, el primer número divisible por 4 que encontramos fue 4, el segundo fue 8, el tercero 12 y así sucesivamente hasta que encontramos 20 números divisibles por 4. Finalmente, veamos cómo funcionan los comprehensions. Empecemos con un ejemplo. Intentemos definir una lista con los cuadrados de los números del 2 al 20. Con lo que sabemos, lo natural sería llenar una lista con un ciclo for o un ciclo while de la siguiente forma. Notemos que de esta forma usamos 3 líneas de código para definir esta lista. Usando comprehensions lo podríamos hacer en solamente una. Los comprehensions combinan el ciclo for con la creación de una lista, tupla o diccionario. Veamos entonces cómo declarar nuestra lista de cuadrados con un list comprehension. Como podemos ver, en una sola línea definimos la lista que antes habíamos definido en 3. En los comprehensions también podríamos incluir condicionales. Por ejemplo, si quisiéramos definir la lista con los cuadrados únicamente de los números pares del 2 al 20, podríamos hacerlo de la siguiente forma. Como había mencionado, también podemos hacer comprehensions con diccionarios y tuplas. Entonces, para ver un ejemplo, definamos entonces un diccionario que tiene como claves los números del 2 al 20 y como su valor el cuadrado. Estos comprehensions son una herramienta muy útil de Python, pues le permiten definir listas, diccionarios y tuplas complicados en solo una línea de código. Para recapitular, en este video se mostró cómo declarar las principales estructuras de control en Python y se presentó una herramienta muy poderosa de Python, los comprehensions. Muchas gracias.